Muy bien. Buenas noches con todos. ¿Cómo estamos, mis amados? Amén. Bendecidos y en victoria. Siempre es un honor, un privilegio poder estar aquí una noche más, un miércoles más. Creemos que es un miércoles de bendición. ¿Cuántos están disfrutando de la presencia de Dios? Amén. Bien. ¿Qué tal se me escucha? ¿Sí se escucha bien? Puede que haya un poco de eco, tal vez. Allá atrás, ¿se escucha? Gracias. Bien. Continuamos nuestro estudio bíblico, la serie de los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cómo Él también desea llamarse nuestro Dios. Un estudio dirigido a todos aquellos que han recibido un propósito, un llamado, una promesa de parte de Dios, y los que todavía no tienen bien en claro cuál es su propósito y su llamado, pues es también un estudio muy propicio para descubrirlo. Y en esta semana, en esta noche, queremos considerar el tema separados para intervenir. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros en esta noche. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, eres precioso, hermoso. Te amamos y te adoramos. Y te damos gracias, Señor, por traernos a este lugar, por traernos a esta cita aquí contigo, Espíritu Santo, donde creemos y desde ya estamos atentos y expectantes a recibir todo lo que quieres enseñarnos en esta noche. Háblanos, Señor, háblanos de una manera tan particular, tan específica, que no podamos negar que es tu voz hablando a nuestras vidas. Ministra, Señor, nuestras almas, llena el vacío de nuestro corazón y nutre, Señor, fortalece nuestro espíritu para los desafíos que nos prepara la vida. Una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para poder hablar todo aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, Señor, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, separados para intervenir. Al prepararme para la escena que vamos a estudiar esta noche, mis ojos caen una vez más sobre Génesis capítulo 13. Después de la segunda declaración de su promesa, Dios indicó a Abraham: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Después de que Dios le dijera por segunda vez la promesa a Abraham, dice: voy a extender tu generación como el polvo de la tierra, como la arena, no podrá ser contado. Y luego dice: levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y yo me imagino, no sé si recuerdan que en el capítulo 13, Abraham venía de todo un recorrido que había hecho del Negev hasta Egipto, y luego de Egipto hasta el Negev, y luego regresar a la tierra donde había hecho un altar a Dios, que era donde se encontraba en ese momento. Entonces, todo ese viaje, todo ese recorrido, y cuando termina de hacer ese recorrido, se separa de Lot y Dios le vuelve a hablar. Entonces hago hincapié en el hecho del cansancio que de pronto podría estar padeciendo Abraham después de todo el viaje, después de todo el recorrido. Y con todo eso, Dios le dice: bueno, ahora camina a lo ancho de toda la tierra, porque a ti te la daré. Imaginemos, más allá de que ya habían pasado algunos días del viaje de Abraham, imaginemos de pronto esos pies cansados de tanto caminar, que quizás todavía no se habían recuperado del todo, quizás son pies un poco callosos, cansados por tanta actividad. Y encima tiene que caminar a lo ancho de toda la tierra, porque Dios le dice: a ti te voy a dar toda esta tierra. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Le haría caso a Dios? De pronto le diría: bueno, déjame descansar un poquito más, bueno, justo ahorita me duelen los pies, espérame un rato, ya lo hago. ¿O caminaría de inmediato? ¿Qué haría usted?
Abraham camina de inmediato y creo que todos, sin lugar a dudas, le haríamos caso a Dios, no solamente porque es Dios quien nos está hablando, sino también por el hecho de la acción como tal. Dios dice, camina a lo ancho de toda la tierra, porque dice, esta es la tierra que a ti te daré. Entonces eso nos da un plus, como un ánimo, como una motivación. No sé si recuerda alguna vez en que el hacer alguna tarea o el algún oficio le llenó de satisfacción porque sabía que lo que estaba haciendo al final iba a ser para su propio beneficio. Pienso de pronto en las personas que a veces, quizás por alguna razón, han tenido que lavar algún vehículo o hacer algún quehacer. Ahora, imagínese lavar un vehículo y le dicen, lava este vehículo, no sé, un auto 0 kilómetros, un Mercedes, qué sé yo, el vehículo favorito suyo. Lava este vehículo porque a ti te lo daré. ¿Con qué ganas usted lavaría ese vehículo? Que quede pero brillosito, ¿verdad? Por dentro, por fuera, las llantas, los neumáticos, la pulida, todo. ¿Por qué? Porque hay una motivación extra de saber que aunque me cuesta hacerlo, que aunque quizás sea un poco cansado, al final esa tarea, esa acción es algo en mi propio beneficio. Al final todo esto va a ser mío. Yo me imagino que ese era el ánimo que tenía Abraham. A pesar del cansancio, quizás a pesar del desgaste, en cada caminata, aun si sus pies le dolían, aun si sus pies ya estaban callosos, él estaba contento y alegre de saber que tanta era la extensión de la tierra que Dios tenía preparado para él. Así lo mismo con nosotros. Hay veces que Dios nos va a pedir cosas que pueden ser un poco cansado, un poco desgastante, que puede que nuestras fuerzas no den más. Pero hay una motivación al saber que todo a lo que Dios nos ha llamado, al final Él lo cumple para nuestro beneficio. Ahora, a lo largo de estos capítulos vamos a encontrar varias veces la palabra bendición, la palabra pacto, la palabra promesa, y se va a dar cuenta que muchas de estas palabras están relacionadas con algo. Y en este caso, en sus notas, dice la tierra. La tierra. Los pactos y las promesas de Dios, en este caso, van a estar muy relacionados con la tierra. No importa que el mundo de Abraham nunca lo considerara un terrateniente o dueño de tierras, él tampoco hubiera pensado que lo era, pero sin duda sabía quién tenía todo el derecho de entregar esa tierra a quien quisiera. El salmista también lo sabía y lo vamos a ver en Salmos capítulo 24, verso 1. ¿Cómo consideraba el salmista los derechos de propiedad? Dice, de Jehová es, ¿qué cosa? La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, hoy en día quizás ya no hablamos tanto de tierra por conquistar. Hoy quizás su paralelismo pueda ser los negocios, el trabajo, las empresas, una carrera profesional, el desarrollo como persona, como profesional, un buen trabajo. Sea lo que sea, las palabras del salmista aplican también a nuestro día a día, a nuestra vida en el día de hoy. De Jehová es la tierra y su plenitud. Hay propósito, hay llamado, hay promesas que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? Propósito, llamado. Y muchas veces nos cuesta pensar que esa promesa pueda darse porque nos vemos a nosotros mismos y decimos, pero bueno, yo no poseo gran cosa, yo no tengo tantos bienes, quizás ni siquiera me gusta mi trabajo, donde estoy, la verdad que no quisiera estar y no veo la forma de seguir creciendo. Bueno, este pasaje se aplica también para nosotros el día de hoy. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Entonces, no importa que nosotros no lo veamos todavía, no importa si a nuestro parecer nos falta mucho por avanzar, al final estamos tranquilos, confiados y seguros que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, y él se lo da a quien él desea. Dice que aún la riqueza de los impíos obran en favor de los justos.
¿Dónde movió sus tiendas y se fue a vivir Abraham según Génesis capítulo 13, verso 18? En el encinar de Manre o Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Un poco de tierra y muchos árboles. Eso era suficiente para Abraham. Dice, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró. No sé si puede observar el contraste. La palabra tiendas nos habla de algo que es temporal. Habitar en tiendas es algo temporal, pero la palabra moró sugiere una permanencia más prolongada. Entonces, Abraham primero habita en tiendas, dice, traslada sus tiendas hasta el encinar de Manre, que está en Hebrón, pero luego dice moró, lo cual sugiere una permanencia más prolongada. Note el paralelismo entre este versículo y las palabras que utiliza Pablo para referirse a nuestro cuerpo. En 2 Corintios capítulo 5, verso 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí también aparece el contraste. El tabernáculo, que sabemos por la historia, era donde temporalmente habitaba la presencia de Dios hasta que se construyese, ¿qué cosa? El templo. Después de que se construye el templo ya no existe más el tabernáculo. Entonces, era algo temporal. Y así mismo dice Pablo en 2 Corintios, ¿no? Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa que es eterna, no hecha de manos, sino construida por Dios. Entonces, es el mismo paralelismo entre Abraham y nosotros como cristianos. Abraham empezaba a habitar en tiendas y iba de aquí para allá, desde que salió de Ur. No sé si lo recuerda, ¿verdad? Lo vimos en el primer estudio. Abraham abandona Ur y empieza a ser nómada, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, hasta que finalmente dice moró en Hebrón, en el encinar de Manre. Lo mismo es con nosotros. Cuando estamos aquí en este mundo, mientras estemos aquí en este mundo, estamos en tiendas. Y es necesario establecer nuestras tiendas para poder ser de bendición en este mundo. Así como Dios le había dicho a Abraham, en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De la misma manera nosotros como Abraham fuimos llamados, personas, me dirijo aquí a las personas que de pronto ya conocen cuál es su propósito, ya conocen cuál es su llamado, ya conocen cuáles son las promesas de Dios para su vida. Pero de pronto si hay alguien aquí que todavía no lo conoce, bueno, a lo largo del estudio usted va a ir teniendo cada vez más pistas y Dios le va a ir hablando hasta que sea una voz específica para su vida. Y una de esas pistas es que Dios te ha llamado a establecer tiendas. No estoy hablando necesariamente de negocios, no, entiéndase. Un tabernáculo en esta tierra que sirva de luz, de esperanza, de salvación, que sea de bendición para las naciones mientras estemos aquí en la tierra. ¿A qué voy con todo esto? El distraernos con las cosas temporales, con las cosas pasajeras que el mundo nos ofrece, no es y nunca será nuestro llamado ni nuestro propósito. No me malentiendan, no digo que no está mal, no digo que está mal tener una buena vida. Es más, Dios quiere que vivamos una buena vida. No estoy diciendo que está mal querer lo mejor para nuestra familia. Es más, Dios nos manda a hacer buenas cabezas para nuestra familia, a buscar lo mejor. Lo que estoy diciendo es que si vamos a hacer que eso sea todo el centro de nuestra existencia, que el único sentido de estar aquí es para acumular bienes, para disfrutar de esta vida, entonces no entendimos cuál es el llamado de Dios. El propósito de Dios es que mientras estamos en esta tierra podamos establecer tiendas, podamos ser un tabernáculo que albergue la presencia de Dios para bendición a las demás. Ese es el propósito para nuestra vida. Ya después tendremos toda una eternidad para disfrutar de la gloria de Dios.
Leamos ahora el texto que nos toca en esta noche, Génesis capítulo 14, verso 1 al 16. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Yo voy a leer el primer versículo y voy a rogar que usted me ayude leyendo el verso siguiente y así sucesivamente hasta llegar al verso 6. Dice así: Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriataim. Bien, esta creo que es la única vez, si no me equivoco, que se muestra una acción militar por parte de Abraham. Que Abraham va a la guerra, lo vamos a ver en los versículos más adelante. Y creo que no es casualidad, Dios no pone palabras de por gusto. Y hay algo que el Señor quiere enseñarnos. Y lo primero es, la cuenta de los versículos 1 y 2 es tan simple que cualquiera puede entenderla. Son 4 reyes contra 5 reyes. Si lo puede ver en el verso 1 y el verso 2, son 4 reyes contra 5 reyes. ¿Qué fue lo que causó la guerra según Génesis 14:4? Exactamente, la opresión de 12 años que tenían todos estos pueblos. ¿Cuál fue el resultado de la guerra según Génesis 14:11? Todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra fueron tomadas, y todas sus provisiones. No todos los reyes tienen importancia especial para nosotros, pero sí quisiera destacar algunos. Posiblemente usted ya conozca estos 3 lugares: Sinar, Sodoma y Gomorra. ¿Ha escuchado estos lugares? Sodoma, Gomorra, Sinar. ¿Ha escuchado de Sinar? ¿Qué ocurrió en Sinar? En Génesis capítulo 11, verso del 1 al 4, nos dice lo que ocurrió en la llanura de Sinar. Vamos a ver quién lo encuentra primero. Es un suceso histórico bastante importante y famoso. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió entonces? La famosa Torre de Babel es lo que ocurrió en Sinar. Génesis capítulo 10, verso 10 nos confirma que Babilonia está en Sinar. De hecho, Babilonia va a tomar el nombre de la Torre de Babel. Ahora tome nota de los nombres de los reyes de Sodoma y Gomorra. Un comentario sobre el Antiguo Testamento nos dice que el nombre Bera, uno de los reyes, aparentemente está relacionado con el verbo rat, que significa ser maligno. Bera, ser maligno, significa en mal. Birsa, otro de los reyes, podría estar relacionado con el verbo sasa, que significa ser malvado y significa en maldad. ¿Por qué detallo todo esto? Ya lo vamos a ver más adelante. Hay una importante diferencia en las palabras que se utilizan para referirse a la proximidad de Lot a Sodoma en Génesis 13:12 y Génesis 14:12. Vamos a ver quién lo encuentra.
No sé si se acuerdan a dónde habíamos dejado a Lot en el capítulo anterior. ¿Dónde había quedado Lot? En Sodoma. ¿Encontró la diferencia entre Génesis 13:12 y Génesis 14:12? Dice Génesis 13:12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el 14:12 dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que ¿qué cosa? Que moraba. ¿Se da cuenta? Es la misma diferencia que habíamos resaltado en el caso de Abraham. Abraham primero estaba con sus tiendas y luego moró en Hebrón, la tierra que Dios le había dado. Lot tiene el mismo caso, pero lamentablemente la tierra en la que está no es una buena tierra. Los reyes de esa tierra, sus nombres literalmente significan maldad, malo, maligno, malvado. Y Lot dice que en primera instancia habitó en la llanura, ¿sí? Así dice el 13:12. Y luego fue poniendo sus tiendas hasta... ¿Qué quería decir tiendas? ¿Recuerda que lo habíamos hablado? ¿Tiendas qué quiere decir? Temporal. Pero luego, en el 14:12, ¿qué nos dice? Que Lot moraba. Ese es el peligro, mis amados. Por cierto, ahí tienen que completar, ¿no? Génesis 13:12 vemos que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 14:12, Lot fue tomado cautivo porque moraba en Sodoma. Amados, para mí estar cerca de y estar en son dos cosas diferentes. Ese es el problema que surge cuando armamos nuestra tienda cerca de algo muy persuasivo. Si no tenemos cuidado, generalmente acabamos mudándonos adentro. Y cuando lo hacemos, pronto caemos cautivos de lo que cautiva a nuestro entorno. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Primero estaba en la llanura de Sodoma, de lo malo, de lo malvado, de lo perverso, y luego empezó a morar ahí. Y ese es un llamado de atención para todos nosotros, mis amados. En cuanto a nuestra promesa, en cuanto a nuestro propósito, en cuanto a nuestro llamado, Dios nos ha llamado a poder morar delante de su presencia. Entonces, debemos acostumbrarnos. Mire, al principio, quizás vamos a empezar estableciendo una tiendita, luego otra tiendita, y quizás no va a ser tan permanente. Al principio quizás cueste un poco, pero mientras más habitamos en la presencia de Dios, mientras más le buscamos, más nos enamoramos de Él, más queremos estar con Él, y finalmente, al igual que Abraham, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar morando constantemente en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren morar en la presencia de Dios? No obstante, si cometemos el error de Lot y nos empezamos a fijar en las cosas de este mundo, lo que nos distrae de nuestro llamado, de nuestro propósito, y ojo, al principio esas tiendas no se ven tan mal, al principio estamos en la llanura, vemos y decimos, pero no estoy pecando, y puede que tenga razón, pero no es nada malo, y puede que tenga razón, pero mientras más se entretenga, mientras más se distrae de su propósito, mientras más se distrae de su llamado, al final la persuasión que ejerce el mundo es tan grande que sin darnos cuenta vamos a ir avanzando hasta Sodoma, hasta la maldad, hasta lo malvado, hasta lo maligno. Y un capítulo más tarde de nuestras vidas puede que se diga de nosotros que también fuimos llevados cautivos porque morábamos en lo que no conviene. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos. Habitar en tiendas al inicio delante de la presencia de Dios, morar delante de la presencia de Dios, o dejarnos distraer por las cosas de este mundo y terminar morando en Sodoma, tierra de muerte, tierra maligna, tierra de destrucción. Ahora entra Abraham. Si él hubiera pensado, porque claro, bueno, ustedes no han leído todavía ese pasaje, pero vamos a leer el verso 12
hasta el verso 16 de Génesis capítulo 14. Dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno, ¿lo quieren leer ustedes? ¿Lo pueden leer ustedes? ¿Cómo no? Al contar de 3. 1, 2, 3. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Ustedes? Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Ahora entra Abraham en escena. Si él hubiera pensado, Lot se metió en este problema solo, así que también tendrá que salir solo. No sé cuántos alguna vez han pensado así, o han conocido a alguien que ha pensado así. ¿No? Allá él. Él se metió en este solo a ver cómo lo soluciona. No podríamos culparlo si Abraham hubiese reaccionado así. Después de todo, ellos se habían separado. Sin embargo, Abraham decide ir al rescate. Y aquí hay algo que yo quiero destacar de la persona de Abraham. Abraham se mantuvo lejos de Sodoma. Abraham se mantuvo en la tierra que Dios le había dado, el encinar de Mamre, en el altar que él había hecho para Dios, en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Miren, cuando nosotros habitamos en la presencia de Dios, no solamente que sentimos la necesidad de poder rescatar al que está lejos de la presencia de Dios, sino que además somos los únicos que podemos hacerlo. ¿Por qué Abraham podía ir a rescatar a Lot? Porque su mente, su corazón, no estaba contaminado con la maldad de Sodoma, con la maldad de Gomorra. Entonces, una persona malvada, por supuesto, iba a pensar, como piensa quizás la mayoría de las personas, no, allá ellos. Lot se lo buscó. Él vino aquí a confrontarme, que si sus pastores, que si la tierra no era suficiente para ambos. Él quiso escoger Sodoma, se hizo el avispado, como vio que Sodoma era una tierra de pastos verdes, dijo, allá voy a estar mejor. Bueno, fue su problema, allá él. Una persona malvada pensaría así, pero Abraham no tiene eso en su corazón. ¿Y por qué Abraham no tiene eso en su corazón? Porque estaba lleno de la presencia de Dios. Porque cuando uno mora en la presencia de Dios, los atributos de Dios empiezan a morar dentro de ti. No sé si me hago entender. Mientras tú más moras en la presencia de Dios, más Dios mora dentro de ti. Y Abraham se da cuenta de que Lot la está pasando mal, de que Lot está cautivo, de que todos sus bienes, todas sus riquezas, todo lo que el mundo, todo lo que Sodoma le había prometido, le fue arrebatado. Y Abraham, un hombre que ha sido separado en la presencia de Dios, los hombres que somos separados, las mujeres que son separadas en la presencia de Dios, son los únicos que pueden intervenir a favor de aquellos que lo necesitan. La fortaleza de Abraham en esta situación era que estaba separado de Sodoma. ¿Recuerda el título en esta noche? Eso, vire la hoja, así lo quería ver. Separados para intervenir. Miren, la separación en la presencia de Dios, la consagración, siempre es con un propósito y es para poder intervenir. Lo vamos a ver más adelante. Lea con atención Génesis capítulo 14, verso 13. ¿Cómo se le llama a Abraham allí? ¿Cómo se le llama? Abraham él. La descripción de nuestro patriarca en este versículo es fundamental. Se lo llama Abraham el hebreo. Después de la rebelión en la Torre de Babel, Dios instituyó naciones, pueblos separados,
y decidió hacer un grupo completamente separado, consagrado para él. Y es la primera vez que se explica esta distinción en este capítulo. Ahora, Génesis capítulo 12, verso 2 al 3. Vamos a volver a leerlo, la promesa que Dios le hace a Abraham. Y vamos a ver cómo se demuestra la fidelidad de estas promesas en Génesis 14. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué cosa? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 14, ¿cómo se cumple esta promesa que Dios le había hecho? Lo encontramos en el verso 16. Dice que recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y eso se cumple en Génesis 14. Cuando Abraham se levanta en guerra, levanta a sus criados, 318, le da espada y dice, bueno, vamos a la guerra. Dios le da la victoria, porque Dios se lo había prometido, Dios lo había llamado y Dios respalda a quienes llama. Abraham era un nómada, no un guerrero, pero sabiamente había entrenado hombres para proteger su gente y sus rebaños. Aún así, podrían haber huido como ratones aterrados ante semejante ejército aliado. Abraham, claro, arma a su gente, son como 300 personas, pero no es un gran estratega militar, o al menos hasta los capítulos que hemos leído acerca de Abraham, hemos visto una persona que por el contrario siempre ha buscado evitar el conflicto. Cuando llegó a Egipto, ¿qué dijo? Mira, mi amor, ¿verdad? Le dice a Sara, di que eres mi hermana, porque si no, me van a matar. Entonces, no es que era una persona muy valiente, que digamos, un gran estratega militar o que sabía de combate. Pero cuando uno mora en la presencia de Dios, es Él quien nos fortalece, es Él quien nos llena de valor, es Él quien nos equipa, es Él quien nos prepara y es Él quien nos da la victoria. Así lo dice Romanos capítulo 8, verso 31. Nos ofrece la explicación que el Nuevo Testamento da de esta victoria. ¿Cuál es? Amén. Si Dios es por nosotros, amados, estar del lado de Dios es estar en el único lugar seguro. Las promesas originales de Génesis capítulo 12, versos 2 y 3 nos brindan la explicación inmediata para el Antiguo Testamento. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Amado hermano, amada hermana, gracias a la bendición de Dios, todo se recupera. Nunca lo olvide. Y ahí usted va a encontrar una frase, que ya me di cuenta que me faltó borrar un pedazo. Ahí donde dice Abner, tiene que ir su nombre, ¿verdad? Me disculparán, qué vergüenza. Tache ahí Abner con toda confianza, le doy mi permiso, y escriba su nombre. Abraham fue llamado el hebreo. Nosotros también hemos sido llamados hijos de Dios, cristianos. Entonces, ponga ahí su nombre y sepa que la promesa que Dios le hizo a Abraham en la fe, nosotros como sus descendientes en la fe, esa promesa también aplica para nosotros. ¿Está listo? Vamos a leerlo juntos. Usted con su nombre, yo con el mío. Al contar de 3. 1, 2, 3. Abraham el hebreo, Abner el cristiano, bendecido para ser de bendición, apartado para intervenir. Y aquí quiero destacar algo. Abraham el hebreo, ¿qué es eso? ¿Qué es cuando alguien
cuando están llamando a Abraham el hebreo, cuando dicen fulano tal, fulano es esto, ¿cómo se llama eso? ¿Qué cosa? Identidad. Abraham el hebreo, Abraham ya empieza a ser parte, a vivir lo que Dios ya le había prometido. Te daré una tierra. Ya estaba en la tierra, pero todavía no lo conocían así. Quizás algunos todavía le decían Abraham el nómada, o Abraham el de Ur, que era de donde venía, o Abraham el estéril, Abraham el sin descendencia, Abraham el sin hijo. Pero luego, vuelvo y repito, cuando Abraham empieza a morar en la presencia de Dios, ¿cómo se lo empieza a llamar? Abraham el hebreo, identidad. ¿Saben, mis amados? Cuando estamos habitando en la presencia de Dios, cuando moramos en la presencia de Dios, recibimos nuestra identidad. Ya no importa lo que éramos antes, ahora somos algo totalmente nuevo. Ahora empezamos a vivir lo que Dios nos ha prometido. Y a Abraham le empezaron a llamar Abraham el hebreo. Habíamos hablado de que después de que Dios nos promete algo, después de que Dios nos llama, después de que Dios nos revela su propósito, venía un tiempo de ¿qué cosa? Por favor, dígame que sí se acuerda. Habíamos dicho que Dios nos llama, Dios nos da un propósito, inmediatamente después de eso viene. ¿Qué pasó con Abraham? Es una bendición ser llamados, pero Abraham llegó a la tierra de Canaán, establece un altar, adora a Dios, y luego ¿qué pasó en esa tierra? ¿Qué hubo? Hambre. Y habíamos dicho que después del propósito, después de que Dios te revela su llamado, cuando Dios te promete, inmediatamente vienen tiempos, viene un proceso de desierto, a veces tiempos de escasez, en el que Dios nos va preparando, en el que Dios nos va puliendo. Bueno, ese proceso es importante que durante ese proceso no nos desviemos a Egipto, como pasó con Abraham. Estoy tratando de recapitular para que entiendan bien el proceso que hay detrás del llamado. Entonces, es importante que durante ese proceso, durante esa escasez, nuestros ojos sí van a querer buscar lo que es mejor para nuestras vidas. Van a empezar a ver lo que el mundo ofrece y van a decir, a lo mejor ese es el lugar a donde Dios me llamó. Y Abraham cometió ese error. Luego Abraham regresa y entiende que nunca debió de apartarse de la tierra donde Dios lo estaba llamando y empieza a morar delante de la presencia de Dios. Lo mismo con nosotros, en los momentos difíciles, en ese proceso que viene inmediatamente después de la promesa, en ese desierto, aún en los tiempos de escasez, hay que empezar a morar en la presencia de Dios, porque es ahí donde el Señor nos está preparando, es ahí donde el Señor nos está moldeando, es ahí donde Dios nos revela su identidad. ¿Cuánto tiempo debo permanecer en el desierto? ¿Cuánto tiempo va a durar ese proceso? Hasta que yo reciba y me aferre perfectamente a la identidad que Dios tiene para mí. Ese proceso dura hasta que yo entienda cuál es mi identidad, para que no se me olvide nunca más. Y una vez que recibo mi identidad, esto también grábeselo, recibimos nuestra identidad, ¿para qué? Para intervenir. Hay alguien, todos aquí tenemos un Lot que está esperando a ser rescatado. Entonces nosotros no podemos permanecer indiferentes, no podemos permanecer ajenos a este mundo. Sí, somos separados, sí, somos apartados, sí, somos consagrados para no contaminarnos y poder intervenir. Para eso recibimos identidad. Por eso Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Se da cuenta? Identidad, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y luego viene el propósito. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, separados, apartados, para recibir nuestra identidad y poder intervenir. Y esa identidad es la que nos hace falta muchas veces. ¿Por qué no estoy viendo todavía el cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Por qué sigo arrastrando las cosas del pasado? Porque me falta morar en la presencia de Dios. No he recibido todavía su identidad. Pero cuando uno recibe su identidad ya no hace falta más nada. Y te van a empezar a reconocer por esa nueva identidad.
A Abraham ya no le decían el de Ur, el nómada, el estéril, el sin descendencia. A Abraham el hebreo. Lo mismo va a pasar con nosotros. Hoy en día puede que quizás hay algunos a los que le llamen fulano el fiestero, fulana la chismosa. No sé por qué se ríen. ¿Conocen a alguien así? No sé. Fulano el vago, el perezoso, fulano el desempleado, fulana la depresiva, fulana la solitaria. Y empiezan a llamarte con una identidad totalmente ajena, y el mundo va a querer convencerte tras esa identidad. Pero cuando tú moras delante de la presencia de Dios, todo eso cambia. Ya no eres la solitaria, ya no eres la chismosa, ya no eres el borracho, ya no eres el mismo de siempre, ya no, empiezas a cambiar, y ahora eres fulano el cristiano, fulano el hijo de Dios, fulano el fructífero, fulano el bendecido, que también es de bendición, fulano el pacífico, fulano el que cada día se parece más y más a Cristo. Y empezamos a vivir una nueva identidad que se alinea al propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amados, ya para terminar, Egipto prueba, Sodoma seduce y el campo de batalla revela quiénes somos en realidad. Abraham entendió algo que no podemos olvidar. La separación no es huida, es posicionamiento. Él no estaba lejos de la necesidad, estaba lejos de la corrupción, y precisamente por eso pudo intervenir con poder. Después de todo, cada uno de nosotros conoce a un Lot que está en Sodoma. Amados, cuando guardamos nuestra identidad, cuando levantamos tiendas temporales en un mundo pasajero, pero moramos firmes en la promesa eterna, Dios nos usa como instrumentos de rescate. Hoy, como Abraham el hebreo, somos llamados a ser distintos, no para aislarnos, sino para entrar cuando otros han caído cautivos. Amado, amada, mantén tu tienda lejos de Sodoma, pero tu corazón dispuesto a rescatar a Lot. Porque cuando Dios está de tu lado, ninguna batalla es perdida, ninguna promesa es frágil y ninguna intervención es en vano. Hoy más que nunca fuimos bendecidos para bendecir, separados para intervenir y enviados para vencer. Amén y amén.